todos, de nuevo con ustedes estoy compartiendo los conocimientos sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Hoy vamos a hablar de cómo se crea el estado de inconsciencia dentro del subconsciente. Recordemos que tenemos varias mentes, pero hay dos mentes importantes, la mente consciente y la mente subconsciente. Pero dentro de la mente subconsciente hay dos estados principales muy importantes a los cuales se les ha dado el nombre de estado de inconsciencia y estado de conciencia pura. Hoy vamos a ver cómo se crea ese estado de inconsciencia dentro del subconsciente. Entonces podemos decir que un ser antes de nacer viene limpio. Podemos decir que ese ser viene de la presencia de Dios. ¿Y cuál es su objetivo? Aprender, conocer lo que nosotros vivimos aquí como seres humanos. Cómo vivimos nosotros, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos, y digamos que esto es una escuela, vamos a darle el nombre de la escuela de la vida, y que nosotros como sus alumnos venimos a aprender. Pero hay algo importante, antes de nacer podemos decir que venimos como una luz y que esa luz viene sin ninguna información negativa, porque es una luz creada desde el amor, desde la sabiduría. Es una luz que trae alegría, que trae paz, trae tranquilidad, trae calma, trae felicidad. O sea, no, pregúntate por qué un niño, días después de nacido, sonríe. ¿Quién le enseñó a sonreír? Es porque quizás viene de ese estado de conciencia pura. Y digamos que también él viene como aprendizaje a conocer estos mundos, este mundo en el que vivimos. Entonces viene como una luz, 0 kilómetros, podemos decir así, sin información que lo está programando. Pero en el momento de la fecundación, ese nuevo ser recibe la información de la historia personal de su papá y de la historia personal de su mamá. Y recordemos que en la mayoría de los casos, esa historia personal de papá y mamá son historias de dolor, son historias que tienen contenidos de sufrimiento y a veces bastante fuertes. Digamos que el niño o la niña, cuando son fecundados, reciben esa información de papá y de mamá por las historias personales. ¿Ya? Esa información de negatividad del papá y la mamá empiezan a reducir el estado de conciencia y empiezan a crear el estado negativo de inconsciencia. Digamos que cada información negativa es como una especie de plaquita que va cubriendo esa nueva luz que llega a este mundo. Todo lo que piensa, habla, siente y las conductas del papá, y todo lo que piensa, habla y siente y las conductas de la mamá van a afectar a ese nuevo ser. ¿Qué hace el subconsciente de ese ser? El subconsciente de ese ser es como una cámara. Él está grabando constantemente las 24 horas todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y quiero agregarles algo muy importante. La energía del ser está antes de la fecundación y podemos decir que ese ser ya ha tomado, antes de ser fecundado, la decisión o ha tomado la elección de quién va a ser su papá y quién va a ser su mamá. Digamos que sea al momento de la fecundación, recibe inicialmente la información negativa tanto del papá como de la mamá. Digamos que la mamá 2 meses después se da cuenta que está en embarazo y le cuenta al papá. Todo lo que siente la mamá durante el embarazo se lo va a transmitir a ese nuevo ser y se lo va a transmitir en forma de programaciones mentales y emocionales. Recuerden, programas mentales y emocionales, y todo lo que sienta el papá también lo va a transmitir. Digamos, y hablemos de un caso que está ocurriendo mucho, y es que los bebés son rechazados. Entonces el papá empieza a rechazar a ese bebé. Y la mamá también puede, por no querer que su cuerpo cambie, empezar a rechazar a ese nuevo ser. Toda esa negatividad que está generando el papá y la mamá al darse cuenta de que va a llegar ese nuevo ser, se lo van transmitiendo al estado subconsciente del bebé. Y el subconsciente va entonces creando el estado de inconsciencia negativo. Digamos que el bebé siente ese rechazo de papá y mamá, digamos que mamá, por no querer, empieza a sentir deseos de abortar e incluso toma acciones para hacerlo.
el papá le dice que sí, que tiene que abortar, que tenga el dinero, que conoce un buen médico, que le puede hacer ese aborto, y el bebé va recibiendo toda esa información. Digamos que la mamá le cuenta a la familia y la mamá del papá se entera también de que el bebé viene, y muchos seres a su alrededor del bebé empiezan a pensar mal, a hablar mal, a sentir mal y a querer que ese bebé no nazca, que ese niño o que esa niña no nazca. Sin embargo, el bebé sigue su proceso dentro del útero de la mamá, pero va recibiendo esa información y la va guardando como programas mentales y emocionales que mucho más adelante lo van a limitar. Todo aquel que piense mal, que hable mal, que sienta mal y que quiera hacerle daño a ese bebé, le coloca una plaquita. Todo aquel que desee o que impulse odio, rencores, rabias, cólera, ira hacia ese bebé, todo el que se sienta mal por el nacimiento de ese bebé, le va colocando plaquitas a esa luz y se va cubriendo. El bebé, como les decía, siente todo lo que la mamá siente: tristeza, angustia, estrés, ansiedad, rabia, resentimiento, sentimientos de culpa, sentimientos de rechazo. Igual siente la rabia, la tristeza, la angustia, la ansiedad, el estrés que está sintiendo el papá, y todo eso lo va grabando en esa información dentro de su subconsciente. Pero hablemos de que esa información viene siendo ya negativa y que va creciendo dentro del subconsciente del bebé, porque el bebé tiene que nacer. Entonces, en el momento del nacimiento, él también recibe todo ese rechazo que la mamá tiene. Si la mamá, al verlo, o cuando los médicos o la enfermera se lo muestran, ella lo rechaza, el bebé siente ese rechazo, si no lo quiere amamantar. Si podemos decir que el papá también lo rechaza, entonces empezamos a ver que ese bebé va recibiendo toda esa información. Entonces el niño va, o la niña va creciendo con ese desprecio, y el papá y la mamá lo van limitando, lo van condicionando en la medida que el bebé va creciendo. Él va recibiendo ya no solamente la información del papá y la mamá, sino que empieza a recibir la información de la sociedad, de la cultura, de los medios de comunicación. Va recibiendo también la información de la familia, de la escuela, del colegio y de todo su entorno, de los vecinos, de los amigos del barrio. Y el bebé va aprendiendo, tanto el niño como la niña va aprendiendo de toda esa información y la va grabando en su subconsciente. Pero para muchas personas esas grabaciones, esa información no es positiva, esa información es negativa. El bebé entonces, tanto el niño como la niña, va aprendiendo del odio, del rencor, de la rabia, de la cólera, de la ira, de la mentira, del engaño. Va aprendiendo de los estados de venganza, de la tristeza, de la angustia, de la depresión. Va aprendiendo del mal genio, la irritabilidad. Y todo eso, como plaquitas, van haciendo ese mundo de ese nuevo ser, y cada vez hacen ese mundo más denso. La luz que en un principio, antes de la fecundación, estaba, ya ha venido cubriéndose mucho cuando ese bebé va desarrollándose como un joven o como una joven. Entonces podemos decir que a los 15 años tenemos ya un mundo creado para ese niño o para esa niña. Y ese mundo se le conoce como mundo de egoísmo, ¿ya? Donde la persona, tanto él como ella, ese joven como esa joven, se vuelven egocéntricos y entran en un estado que se llama estado de inconsciencia. Y en ese estado de inconsciencia prima el egoísmo para ese nuevo ser. Podemos decir que en ese estado de inconsciencia entonces se cierra ese mundo, y ese joven y esa joven empiezan ya a participar de ese mundo creado por su entorno. ¿Y quién lo creó? Lo repetimos: familia, educación, religión, Estado, cultura, medios de comunicación, ¿ya? Y su diálogo interno se vuelve negativo, su diálogo interno se vuelve lleno de frustraciones, llenos de un montón de cosas negativas que van haciendo que la mente, que la emoción de esa persona se dirijan siempre hacia un estado negativo. Eso hace entonces también que la persona se vuelva
ignorante espiritual, ¿ya? Y en esa ignorancia espiritual, este nuevo ser ya se olvida de su esencia. Quiero decirles, la luz que estaba antes de la fecundación no ha desaparecido, está allí, está detrás de todos esos programas mentales y emocionales que tenemos que cambiar, que esa es la labor, cambiarla. Entonces este ser entra en un estado de egoísmo, entra en un estado de inconsciencia, entra en un estado de ignorancia espiritual y se convierte en una persona en estado de desamor, repitiendo constantemente a nivel mental, a nivel de sus sentimientos y emociones, todos los programas mentales y emocionales que aprendió. Y eso lo va llevando poco a poco a tener dolor y a tener sufrimiento. Y ese dolor y ese sufrimiento van haciendo que ese mundo, que ese nuevo ser, que esa nueva persona tiene, se cierre cada vez más y se convierta en una prisión mental y emocional. Podemos entonces tener a los 15 años o de los 15 a los 20 años una vida destruida para ese nuevo joven, para esa nueva joven. De ahí que hay estadísticas en países muy importantes sobre lo que hace la negatividad, sobre lo que hacen esos estados mentales y emocionales negativos dentro del subconsciente, en un estado de inconsciencia. Estadísticas como 20.000 muertes violentas al año, estadísticas como más de 7 suicidios diarios en países sobre todo suramericanos, estadísticas como más de 9 violaciones a niños pequeños diarias, estadísticas como embarazos no deseados de mujeres entre los 12 y los 17 años, más de 10.000 embarazos no deseados cada año, cómo aumentan el consumo de licor, cómo aumentan el consumo de las drogas, cómo se aumenta el consumo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque se ha creado ya ese estado de inconsciencia que ya prima en la mente y las emociones de cada persona. Y entonces, ¿qué pasa con el estado de inconsciencia? Ya es mayor. Entonces ese estado de inconsciencia hace que el estado de conciencia se reduzca al mínimo. Que el estado de conciencia se reduzca al mínimo, podemos hablar de un 5%, y el estado de inconsciencia se eleve a un 95% en nuestro subconsciente. Como les decía, el estado de conciencia no desaparece, pero como no es alimentado, como es un estado de conciencia del que poco nos han hablado y poco nos han educado sobre él, se reduce a un mínimo. Entonces el estado de inconsciencia ya creado, donde la persona hace de su vida una prisión mental y emocional, es la que estamos llamados a sanar, es la que estamos llamados a disolver. Y eso se hace con las herramientas que nosotros invitamos a que ustedes tengan, que son la sanación del niño o de la niña interior y la terapia de sanación personal. Con esas terapias de perdón, de sanación, puedes empezar a sanar todos los estados de inconsciencia dentro del subconsciente. Recordemos, si no lo hacemos, esos estados, esa información, esos programas mentales y emocionales van a surgir después, cuando tengamos 25 años, 30, 40, 50, 60, 70 años, van a surgir y van a tener consecuencias a nivel mental, a nivel emocional y a nivel física en nosotros. De hecho, muchos libros y muchos conferencistas y muchos conocedores del tema dicen que todos los estados negativos, odio, rencor, rabia, cólera, ira, mentira, engaño, soberbia, irritabilidad, tristeza, angustia, depresión, estrés, son coayudantes a enfermedades como los tumores, como las migrañas, como las úlceras gástricas, los paros cardíacos, el cáncer, la artritis, entre otras. Entonces la invitación es a conocer cómo se crea ese estado de inconsciencia negativo y también a cómo disolver ese estado de inconsciencia negativo en las personas. La invitación es a que tomen las herramientas de sanación tanto de la niña, del niño interior, como la terapia de sanación personal para hacer ese trabajo de sanación y de transformación del inconsciente negativo dentro del estado
subconsciente. Mi nombre, Oscar de Jesús Giraldo Marín. Por favor, aquellos que necesiten de las herramientas de sanación, escríbame un correo a oscarinfoemprendedor@gmail.com. Los esperamos entonces. Hasta una próxima. Les agradezco la atención que me hayan prestado. Y recuerden, escúchense su alma y esfuércense por ser felices. Hasta una próxima.